Como es preceptivo, le agradezco y a su líder ahora mismo, a Quique, pues la oportunidad que nos da este invento de reunirnos periódicamente, porque sacamos mucho más de lo que podemos aportar a una audiencia pues indefinida, pero que con el tiempo irá llegando, irá calando, que son entrenadores deportivos que por casualidad accedan a esta información o por interés accedan a esta información. Nosotros nos llevamos mucho y es de agradecer a nuestros anfitriones actuales, tanto al anfitrión sustantivo, que es la Universidad Politécnica, y su representante, que es Miguel, y como al anfitrión circunstancial o coyuntural, que es la Universidad de Alcalá, que nos acoge y cuyo artífice en este caso es David. Gracias a todos por esta oportunidad. Bueno, el año pasado se inició una línea, más o menos voy a intentar seguir con esa misma línea, aunque se va haciendo difícil no repetirse mucho. En este caso, lo que voy a intentar es centrarme en un aspecto muy concreto que, por otra parte, me parece muy relevante y que nosotros tendemos a soslayar. Y cuando digo nosotros me refiero a los que venimos del mundo académico. Tenemos un objetivo muy claro de beneficio o de contribución al mundo deportivo, porque venimos del mundo deportivo, pero al estar en el ámbito académico pues tenemos también nuestros valores y nuestros vicios. Y es sobre todo el recuperar algo que es esencial y obvio, pero que por esencial y obvio a mí me da la impresión de que tendemos a desvirtuar o a no darle o a otorgarle todo el valor posible dentro de la dirección de equipo, algo tan importante como son los objetivos. El año pasado, creo que fue en la reunión anterior, creo recordar, que fue David Cárdenas el que dijo que había que entrenar desde la necesidad. El jugador tenía que... He compartido esa opinión incluso en algunos otros cursos, y eso está expresado de la misma forma, la necesidad. ¿Y de dónde nace la necesidad? O la necesidad que crea objetivos, crea metas. Y eso es fundamental. Y a veces hemos institucionalizado o hemos conceptualizado de forma institucional el equipo, le hemos dado un valor superior, y no es que no lo tenga, pero realmente desde mi perspectiva, y aquí tiene que ver bastante mi propia experiencia como entrenador, que es lo que soy un entrenador que accidentalmente ha llegado a catedrático en la universidad, pero mi espíritu es de entrenador y mi experiencia vital está centrada en el entrenamiento, seguro. Como decía, el exceso de concepción institucionalizada del equipo quizá nos ha alejado en algunas ocasiones o nos ha llevado a tomar decisiones o tener expectativas que acaban siendo frustradas. Intuitivamente primero y luego con la información que nos va dando el acceso al conocimiento científico que se va desarrollando en estos términos, pues uno era capaz de captar y hoy de ratificar que incluso en otros tiempos donde lo institucional pesaba más en la cultura, en nuestra cultura y en nuestra sociedad, que el individuo era la clave de los equipos. Hoy en día, además, que lo institucional está siendo absolutamente disuelto por la identidad, por el fenómeno de la identidad, pues todavía más. Con esto quiero decir que aunque están cambiando mucho las tipologías de equipo y nos están haciendo revisar las fórmulas de dirección o de liderazgos, sin embargo, creo que esto se mantiene en esencia. No era tan distinto antes, aunque parecía diferente, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Fantástico. O sea, nos viene bien refrescar. Además, voy a mojarme en este tema. Voy a hacer una cosa que no he hecho nunca antes. Cuando estoy hablando, dirigiéndome a entrenadores, procuro darles información sencilla y no reparar en los usos académicos. Hoy voy a hacer una cosa que es hablar de teorías de las ciencias, en este caso de las ciencias que tienen que ver, algunas de las ciencias que tienen que ver con la dirección de equipo. Voy a hablar de teorías, pero entre otras cosas porque también ha cambiado el acceso democrático a la ciencia. Es decir, ahora mismo existe incluso una moda de acceso a la ciencia. En las televisiones convencionales, tanto en los programas serios, o que se llaman a sí mismos serios, que son los circos políticos, y los de entretenimiento,
unos y otros están recurriendo continuamente a la divulgación científica porque está generando impacto y porque genera atracción. Y en el verdadero desafío de la televisión convencional, que es YouTube, existe una gran cantidad de canales de divulgación científica muy interesantes. Hay de todo, pero el acceso cada vez hay más gusto por el acceso al conocimiento científico a través de la divulgación, y eso es bueno. Entonces creo que ya nos podemos atrever a visualizar a los nuevos entrenadores, las nuevas entrenadoras, como personas que pertenecen a su mundo y a su tiempo y que pueden tener el gusto de acceder a la ciencia a través de la divulgación. Entonces yo creo que sí que es interesante, ¿por qué no?, empezar a hablarles de teorías, de algunas teorías, siempre en ese modo, ¿no?, sin intentar meternos en nuestros entresijos, sino tomar un concepto, una idea, un modelo, ir a buscar información sobre él, contrastar lo que están haciendo con lo que dice ese modelo. Me parece que es un uso que ya podemos prever que tendrán los más jóvenes, los más nuevos. Otra cosa que no suelo hacer es hablar bien de mí. Lo hago fuera de las charlas, pero no dentro, ¿no? Quizá por la debida falsa modestia que nuestro contexto cultural nos ha imbuido. Fuera procuro hacerlo, pero dentro, como digo, no. Creo que he sido más útil siempre intentando enfatizar en aquellas ideas erróneas que sostuve durante un tiempo como entrenador y que luego, por unas cosas u otras, se han revelado para mí como erróneas. Y siempre he creído que soy más útil si me centro en aquello en lo que yo estaba equivocado. Creo que puedo acelerar los procesos o minimizar el impacto de los errores de cada uno. Pero en este caso veo que como se organiza esto es como una especie de descubrimiento que algunas cosas que no sabía muy bien por qué las hacía, pues parece ser que estaban bien hechas. Entonces hoy me sale más por ahí que por otro lado, ¿no? Vosotros juzgaréis. Jaime, el entrenador continuamente toma decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Un depende nunca es una opción. Y cuando el depende te inmoviliza, tienes que tomar una decisión. Punto de partido, y que tiene relación con alguna de las cosas que vamos a exponer. Apliquemos esta regla, la he aprendido de Nassim Taleb, autor del Cisne Negro y de Antifrágil. Me parece un pensador espectacular, que es el efecto Lindy. El efecto Lindy dice que, excepto lo que es biológicamente perecedero, es decir, lo material, tienen más probabilidad de sobrevivir en función del tiempo que lleva sobreviviendo, y que lo más nuevo, por lo tanto, es más probable que perezca antes. Entonces, si hay que tomar una decisión, porque hay que tomarla, y tengo aquí lo simple y lo antiguo, y tengo aquí lo nuevo y lo complejo, aplicamos otro efecto: menos es más. Lo simple y lo viejo sería mi elección, si es que no tengo clara la decisión previa, ¿no? Entonces me mojo y sobre ese depende, porque el entrenador no se puede quedar con un depende jamás, y toma decisiones con muy pocas certezas y con verdades incompletas, absolutamente incompletas, que de hecho las ciencias sociales y las ciencias del comportamiento no dejan de ser continuamente una verdad a medio culminar que se revisa a sí misma, con lo cual certezas no tenemos nunca. Viva el error, es decir, viva la hipótesis nula, viva la incertidumbre, es decir, viva la no certeza, y viva la casualidad, muera la causalidad. Realmente, estos tres elementos generan la mayor parte de las cosas importantes que nos pasan en la vida. En mi caso, y para esto que tiene que ver con mi experiencia como director de equipo, fue así. Por ejemplo, el error es la insatisfacción por cómo estaba llevando los procesos de dirección. Yo era un entrenador que por casualidad acabó en el voleibol, por pura casualidad, le acabó gustando, por pura casualidad fui llegando a ciertos niveles de competición altos, por pura casualidad. Eso se hizo fundamentalmente en el sector femenino, también por casualidad, nada de eso fue pretendido ni buscado. Fijaros, si no era pretendido, que yo era futbolero. O sea, hay que sacar las cuentas para decir que me equivoqué, que por qué me fui del fútbol al vóley. En fin, todos son errores, casualidades, etc. Entonces,
de pronto entras en crisis y dices, los conceptos que yo estoy manejando desde el voleibol, porque la primera tendencia que tenemos es endogámica y solo me interesa lo específico, no estaban resolviendo satisfactoriamente mi labor como dirección. Y aunque algunas veces teníamos buenos resultados, yo sentía que no tenía control sobre la energía del equipo. Cuando el equipo funcionaba bien o funcionaba mal, eso estaba bastante al margen de mi forma de dirigir. Por lo tanto, pones en crisis, entras en incertidumbre y empiezas a buscar información. En ese tiempo me cruzo por casualidad con un joven investigador de nuestro área, de las ciencias de la actividad física y del deporte, muy motivado por la motivación, que es Eduardo Cervelló. Coincidimos, no sé, ya no recuerdo ni por qué, veo la oportunidad. Para nosotros la motivación no era un tópico, David, que estudió en mi promoción, lo sabe, no era un tópico relevante, ni mucho menos, sino sospechoso. Nosotros nacemos en nuestra formación con una fuerte influencia de la psicología cognitiva en el aprendizaje y en el comportamiento motor, y en esa fuerte, además el líder de aquello, que era el profesor Oña, tenía una enorme desconfianza por los aspectos emocionales. En aquel tiempo se consideraba que eso estaba al límite de lo que podía considerarse científico, y así es como nosotros nos desenvolvemos, con lo cual esto de la motivación estaba en tela de juicio, ¿no? Sería un poco como la homeopatía del momento en la psicología, ¿no? Y bueno, pues luego está tu propia experiencia, años entrenando y diciendo, esto de la motivación, aquí hay claves. Entonces encuentro a este experto, este investigador, Cervelló, nos juntamos, lo engaño para que hagamos una tesis juntos. La tesis para mí era lo de menos. Lo demás fue que encuestamos a través del paradigma de ellos, del que estaban manejando en ese momento, que es las metas de logro y concretamente el campo de la orientación motivacional. Me permitió encuestar a todas las jugadoras de máxima categoría de la Liga Española y entender ese marco teórico. Y esto empezó a transformar radicalmente mi forma de entender. Empecé a construir un modelo de dirección de equipo. Me fui a buscar el baloncesto porque me parecía ya un deporte que estaba más maduro, los entrenadores habían madurado, eran más profesionales, se estaban orientando mejor a la formación. Busqué en otros sitios y busqué en economía. De pronto empecé a comprarme periódicos de economía que tenían coleccionables del mundo de la empresa y me encontré con esto. Un coleccionable, manual, dirección, tal, no sé qué, y encuentro allí que los gurús de la empresa de corte anglosajón en el manejo de organizaciones habían recurrido a los entrenadores profesionales de las grandes ligas para entender cómo manejaban los equipos. Y la motivación volvía a colocarse en el centro de esos procesos de dirección. Tengo que decir que en aquel tiempo no nos había salpicado todavía el coaching seguramente se estaba formando en alguna caverna conspirativa, pero todavía no estábamos salpicados por el coaching, afortunadamente. Ahora es difícil sacar de aquí información valiosa porque está contaminado por eso que se llama coaching. No voy a entrar en más. Lo que quiero decir que todo esto fue por una crisis, fallos, casualidad, envuelto en una gran incertidumbre, y la casualidad de las casualidades es que un año más tarde, apenas un año más tarde, estaba siendo nombrado seleccionador nacional, cosa que yo no esperaba en absoluto. Seguramente también porque en la federación se produjeron un montón de cosas raras y descartes, y debía ser el último descarte que quedaba, que por cierto en aquel tiempo David y yo estábamos trabajando juntos en el club, David Valadés, y me acuerdo de una habitación de hotel en un partido de Copa, una madrugada diciéndote, me ha llamado la federación y me ha ofrecido el cargo de seleccionador. David no se lo podía creer y yo menos todavía, es como decir, ¿y esto cómo es posible? Pues seguramente falló mucha gente o yo qué sé qué. O sea, todo es así. Por eso cuando nos ponemos excelentes los académicos, nos ponemos exquisitos con la búsqueda de la certeza, con resultados de investigación que se interpretan. Los procesos de investigación son rigurosos, no digo que no, pero a veces las premisas están cargadas de sesgos y eso conduce ya a que lo riguroso parta de un sesgo. Pero luego hacemos unas interpretaciones radicales, como una especie de descubrimiento de la verdad, que se salen de lo que sería la deontología científica. Entonces, cuidado, todo esto tiene un enorme valor, que es justo lo contrario de lo que en principio aparentemente hace la investigación científica. Bueno, en la búsqueda de definir exactamente el proceso de dirigir, me sirvió
La traigo aquí, es antigua, pero me sirvió este concepto. Me sirvió este concepto porque compromiso, proyecto, que eso es una peculiaridad, en aquel tiempo por lo menos lo era, entusiasmo y claridad me parecieron claves y de alguna manera intenté que fueran guías ya paradigmáticas de la forma de dirigir, del modelo que empecé a construir, a escribir, a organizar de dirección. Este concepto de equipo, que también viene más bien del mundo de las organizaciones, no expresamente del deporte, pero que a su vez había bebido de los grandes entrenadores de las ligas profesionales americanas, también me resultó paradigmático y lo sigo creyendo en él. Habilidades complementarias, objetivos, compromisos, resultados. Me quiero centrar hoy mucho en esto porque a veces es tan obvio que lo dejamos de lado y tenemos que revisar el peso que tiene y trabajar en torno a él. Pero aquí hay una característica, dice un grupo pequeño de personas. Y en toda la literatura que ha habido, desde yo que sé, lo que me he ido más atrás, no sé si es Bandura o no sé, que el grupo sea pequeño y que perdure en el tiempo es una característica que de alguna manera, o son dos factores que de alguna manera se han revelado como muy importantes, como causales. Grupos pequeños, grupos grandes no, y habilidades complementarias. Aquí hay una cuestión, cuando tuve la ocasión, tuve la oportunidad también de ser decano, de trabajar como decano en mi facultad durante 7 años, y cuando nos presentamos desde una iniciativa colectiva, de la que formaba parte muy en primera línea David Cárdenas y algunos otros compañeros, y trasladamos la idea de que éramos gente que veníamos del deporte de equipo, que habíamos dirigido equipos y que podíamos constituir una metodología de trabajo en equipo para hacer un proyecto renovado de facultad. Teníamos la necesidad de renovar. Bueno, eso fue la campaña de marketing más descarada que yo he visto en la historia de mi facultad y he estado todo el tiempo, desde que se fundó el INEF de Granada, porque era imposible, o sea, no era marketing puro y duro, lo que pasa es que algunos se lo tragaron, ¿no? Pero no es posible trabajar en una organización como una facultad relativamente grande, no se puede trabajar en equipo, o sea, no entra. Sin embargo, algunos elementos que sí tienen que ver con la dirección de equipo sí que son válidos. Y creo que algunos los usamos más o menos con éxito. Si luego hay tiempo y si no, luego cuando vayamos a comer os cuento el secreto de cómo podía funcionar una organización tan dispar en metas individuales tan grande. O sea, cómo pudimos más o menos hacer de aquello un proyecto relativamente exitoso, donde el balance final entre cómo entramos y cómo salimos fue exitoso. Pero eso lo trataremos, si acaso, en privado. La meta mía, por lo tanto, era la selección nacional, era un concepto muy español, muy selección, y además de alguna manera representaba la forma que entendíamos en la cual se configuraba el equipo nacional, que no era precisamente equipo, sino elegir a las mejores y para adelante. Mi director técnico, cuando me contrata la federación, dice: Aurelio, ahora lo que tienes que hacer es juntar a las 12 mejores y hacerte fuerte con ellas. Y yo, que había estado de segundo entrenador en la selección absoluta, que había estado de ayudante en la junior, que llevaba tiempo en la liga, en la máxima liga, y por lo tanto entrenaba o me relacionaba con gente que tenía que ver con el ámbito de la selección, yo decía, eso es lo que han hecho todos los anteriores y terminan en un año con su cargo y además en el psiquiatra. Entonces, esto no funciona. La selección nacional era un entorno mediocre, no era atractivo, era más fácil decirle que no a la selección que ir. Y el procedimiento era ese, hacerse fuerte con 12. Claro, esas 12 se hacían fuerte ellas. Y como la expectativa de tener éxito era baja, pues al final lo que se creaba un ambiente horrible. Entonces yo hice todo lo contrario. Aquí hay que limpiar. Y el objetivo, y estaba por escrito, es cualquier jugadora con pasaporte español que juegue en la primera liga española tiene que sentir que es susceptible de ser seleccionada. ¿Eso cómo se hace? Convocándolas. Cualquier jugadora con pasaporte español que juegue en la primera liga y haya estado en la selección, tiene que sentir que es probable que no vaya. ¿Cómo se hace eso? No convocándolas. Y así es como empecé. Entonces el proyecto, por necesidad, no podía cumplir con este requisito, con el requisito de que fuera un grupo pequeño que se identificase entre sí. Y sin embargo, creo que desde otro punto de vista sí logramos configurar el juego de equipo.
Se jugaba como un equipo, de otra manera. Voy a intentar un poco perfilar por dónde quiero ir. Teorías, he dicho, voy a nombrar teorías. Creo que se puede, que la gente ya puede ir a buscar en YouTube y encontrar. Esta teoría es más moderna, esta teoría supera mi época como entrenador. Esta la he descubierto o la estoy descubriendo después. Es de metas, del establecimiento de metas. Bien, coincide mucho con lo que queremos tratar. Perfecto. No hay, más o menos hay un espacio común con distintas teorías en este tema. Al final tienen espacios comunes porque no puede ser de otra manera. Hay debate científico sobre sí, no, tal, no sé qué. Hay guerra de modelos, hay guerra de banderas. Desgraciadamente, la ciencia ahora mismo, en lugar de revisarse a sí misma como principio fundacional, estamos entrando en un sesgo continuado de confirmación, como decía Jaime, y lo estamos haciendo liderando banderas, es decir, estamos cayendo en el fanatismo. De hecho, creo que estamos sustituyendo... la razón sustituyó a Dios y creo que la ciencia ahora se está convirtiendo en una especie de ídolo y bueno, y tirando hacia la mitificación. Todo eso desvirtúa el valor de la ciencia en sí, pero bueno, no voy a entrar en eso. El caso es que creo que nos sirve el comparar nuestra actuación con un modelo. En la última revisión a la que yo he podido asistir, que es relativamente reciente, que es de 2021, creo que, bueno, ¿qué factores son los que... ¿Qué categorías y factores son los que hablan o parece ser que pueden darnos información relevante sobre el modelo del establecimiento de las metas? Pues un grupo de contenido, un grupo de intensidad, y yo creo que nos viene bien revisar nuestra actuación práctica como entrenadores, es decir, interpretar esto es fácil, cuando te lo explica un divulgador es bastante sencillo. Entonces, yo lo haría en negativo, no en positivo. Creo que el valor es en negativo, no es cuántas cosas tengo que añadir a mi tarea, sino revisar si hay algunas en las que me puedo estar desequilibrando o que puedo no estar atendiendo. Por lo otro es obsesivo y además no nos lleva a nada útil. De contenido, la cantidad de metas influye. ¿Me estoy pasando en la cantidad de metas individuales y colectivas? No, vamos, los plazos. Cuando el plazo se dilata mucho, la meta pierde el efecto. Muy bien. La dificultad, si la meta es excesivamente difícil, al final no genera atracción. Y todo esto son elementos dinámicos, porque los resultados, por ejemplo, pueden estar condicionando que lo que parecía fácil pase a ser difícil y viceversa. La especificidad, la claridad, este concepto siempre es claro. Yo tengo clara la meta, la he establecido, la he tal, no sé qué, pero de abajo arriba, la meta está clara, es compartida. Desde el punto de vista de la intensidad, ¿qué alcance tiene? Individual y colectivo. ¿Qué alcance tiene esa meta? No para el conjunto del equipo, sino para las tareas, funciones y misiones que tiene cada miembro del equipo. ¿Qué esfuerzo requiere? ¿Qué jerarquía tiene? Es decir, ¿qué importancia? ¿Qué compromiso hay en relación a esa meta? Son cosas que, de hecho, en el campo del entrenamiento manejamos con asiduidad. Esta, como digo, es una teoría discutida. Veo que la está cogiendo con bastante fricción. La debe encontrar útil el mundo de la empresa, por lo que sea. Están apoyándose bastante en esto, ¿no? Esta sí que forma parte, para mí es una a la que siempre se puede recurrir, esta teoría. Es más, creo que de alguna manera está siempre en la base de decisiones que tomamos, que es bastante más antigua, ¿no? El valor de la motivación intrínseca sobre la extrínseca. Es decir, hago esto porque me genera en sí mismo la motivación suficiente, no por una motivación diferida. Pero cuidado, porque que esto sea deseable no quiere decir que se esté produciendo y que el valor de motivaciones extrínsecas sea transaccional o sea de estatus, pues tengamos que jugar con él. Al final lo importante es que cada uno de los individuos que forman tu equipo puedan de alguna manera expresar su motivación, sus metas, sus objetivos, primero que las identifiquen, que eso es una, y luego que puedan expresarlas a través del proyecto ese común que se está planteando. Vuelvo a la realidad. Cuando una jugadora joven llegaba a la selección, tenía una reunión de bienvenida con ella y la primera pregunta, bueno, algunas veces no fueron jóvenes, eran más mayores, pero la primera pregunta, después de dar una charlita esta inicial para romper un poco el hielo, es: ¿cuáles son tus objetivos en el voleibol? Estamos hablando de selección española de voleibol.
¿Cuáles son tus metas? ¿Dónde quieres llegar en el vóley? La respuesta más frecuente era mirada hacia el techo y no sé. Pero la respuesta más inteligente, porque el deporte de alta competición agudiza el ingenio de los deportistas y las deportistas, era: mi meta es llegar a la selección. ¿Por qué tenían esta respuesta? Porque si están hablando con el seleccionador, presumen que es lo que tú quieres escuchar y se acostumbran desde que son muy jóvenes a decirle al entrenador lo que ellos piensan que tú quieres escuchar. Vale, ¿quieres llegar a la selección? Sí, muy bien, enhorabuena, ya has llegado. ¿Has deshecho la maleta? No, todavía no. Muy bien, no la deshagas. Pídele a César, por cierto, que ha evolucionado, el que era el delegado y repartía los billetes, ahora es seleccionador en Japón. Está claro que los inicios son muy importantes. De Japón, perdón, en Corea. Dile a César que te saque el billete de vuelta a casa. ¿Cómo? Sí, pero como diciendo, si he dicho que quiero llegar a la selección, digo, pues ya has llegado. Vuélvete, cuéntalo, pásate un verano plácido, aprovecha cualquier reunión familiar y con amigos para decir, he llegado a la selección, ya está. Bueno, no, tal, piénsatelo. Y había veces que tenían que invertir bastante tiempo en pensar a dónde iban llegando por accidente, iban llegando porque tenían talento, tenían capacidades, y algunas ya cobraban 80.000 euros al año y no tenían muy claro a dónde querían llegar. Cosa importante para mí, si no, mi forma de entender el modelo no lo podía llevar a cabo si no tenía claridad en que querían conseguir algo, y a veces no se lo habían planteado. ¿Vale? Ahí empezaba todo. Este modelo dice que hay unas necesidades básicas, o parte de unas necesidades básicas. La competencia, sentimiento de competencia, uno es competente haciendo lo que hace. Esto tiene un peso enorme en todo, yo creo que en general en todo lo que hacemos. La autonomía y las relaciones sociales. ¿Cómo, en qué orden, jerarquía? Lo que sí sé es que si pretendes dirigir un equipo tienes que intentar entender en qué momento se encuentra el peso de estos tres elementos y no preestablecerlo y mucho menos darle un carácter estático. No es lo mismo en la infancia, la adolescencia que el rendimiento, y además cada uno va llegando en distintos momentos a darle una jerarquía a unos y a otros. Todos tienen importancia y todos se realimentan. Si a lo mejor hay un momento en el que mi competencia pesa, expresar mi competencia, si esto pesa, no quiere decir que las relaciones sociales no sean importantes en el contexto del equipo. A lo mejor no suman, pero pueden restar. Y por supuesto la autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Si vosotros estáis en un club y en un club, en un momento determinado, detectamos que hay niños o niñas que tienen potencial, capacidad o lo que sea, o experiencia para estar en un nivel superior, lo que hacemos por lógica es facilitarle que entrene y juegue con el nivel superior. Es cierto. Pero a veces no están aquí todavía y están muy aquí. Y si cuando están muy aquí forzamos que den el paso, a lo mejor resulta que el incentivo principal, la motivación intrínseca para hacer deporte, que estaba basado en con quién hago deporte, amigos, amigas, etcétera, resulta que la estoy deteriorando. ¿Por qué? Porque aunque este sea un factor que se relaciona directamente con la motivación intrínseca, si no está en la jerarquía, no está en un puesto elevado y yo tomo decisiones en función de esto, lo que hago es cargarme esto. En esto quiero insistir mucho. Esto es un fin y estos son medios. Cuando imponemos el medio al fin, que lo hacemos muy a menudo, el fin se deteriora y por lo tanto el efecto es negativo. Otra línea de investigación sobre la que veo que parece que hay una cierta proliferación, parece que va en alza, habla de las expectativas. Las expectativas de equipo la están relacionando con la potencia del equipo o el concepto del equipo que tiene sobre sí mismo, cosas que sabemos que o fomentan la cohesión o directamente fomentan el rendimiento. La cohesión sería un intermediario para el rendimiento, fomentan esto.
Más o menos lo que se puede deducir de lo que se está estudiando es que el alcance de la expectativa contribuye positivamente, es decir, cuanto la expectativa que tiene el equipo de conseguir un resultado mayor sea más alta, eso tiene una influencia positiva, pero siempre sometido al ajuste, es decir, que haya una relación entre lo que podemos hacer, es decir, nuestra capacidad real y esa expectativa y los plazos. Conforme los plazos se dilatan para conseguir la meta, eso suele acabar deteriorando todos los procesos de compromiso, implicación, esfuerzo, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto influye sobre esta serie de factores que realmente tienen una relación muy dinámica y una serie de interacciones entre ellos bastante compleja. No está tan claro que de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí o aquí a aquí. Pero todos van influyendo y, por supuesto, afectan de una forma a otra al rendimiento. Si esto es óptimo, se genera un mejor clima, el clima genera confianza, la confianza ayuda a incrementar la cohesión ayuda al esfuerzo, pero como digo, podemos hacer saltos en cualquier dirección, hacia arriba, hacia abajo. El caso es que esto afecta. Problema que yo le veo a esta línea de investigación. Está tratando el equipo como unidad homogénea, y yo voy a seguir insistiendo, la dirección de equipo tiene que profundizar en la discriminación de las metas, intereses, características de cada uno de los individuos, y está demasiado referenciado por el resultado. Y poner nuestra actuación, nuestro proyecto, ponerlo en manos, o sea, el valor de nuestro proyecto en manos del resultado, es perder la capacidad de controlar lo que podemos controlar. Esto está muy claro y, por lo tanto, esta línea a mí me resulta interesante leer lo que hay por aquí, pero me parece que no me aporta una sustancia suficiente para que sea paradigmática, para decir, bueno, me va a guiar, me va a orientar. Como dije, tuve la ocasión de conocer esto gracias a Cervelló y al trabajo ese que hicimos juntos, aplicado a jugadoras de voleibol, y realmente esto para mí fue muy clarificante, y creó un cambio en mi forma de interpretar la dirección de equipo sustancial. Lo que dice la motivación por el logro, que va dirigido a lo mismo, va dirigido también al tema de metas, es el comportamiento que está dirigido a demostrar competencia alta y no demostrar competencia baja. De lo que extraemos de aquí es que existen dos orientaciones motivacionales características, una la orientación a la tarea, una la orientación al ego. La tarea es una referencia al desempeño del propio individuo, yo no voy a entrar mucho en esto, es decir, hacerlo mejor, hacer lo que hay que hacer bien y hacerlo mejor, la superación personal, y otra más en comparación con los demás. Problema número uno. En nuestra voluntad inteligible hace que intentemos clasificar todo en unas pocas categorías y además, si es posible, que tengan una característica excluyente, es decir, que una categoría contiene todo aquello que no puede estar en otra categoría. Es una forma que nos ayuda a entender las cosas, pero a veces nos puede distorsionar la realidad. Y aquí, además, especialmente la literatura que en ese momento estábamos manejando parecía que indicaba que tarea y ego tenían que ser dos orientaciones diferentes y que incluso entre sí podían ser inversas. ¿Por qué pasaba esto? El instrumento de medida no daba eso. Los instrumentos de medida hacían perfectamente compatible puntuaciones altas y bajas. De hecho, mi curiosidad, que evidentemente no era una publicación científica ni mucho menos, sino era ver test por test, porque yo conocía a las jugadoras, ver cuestionario a cuestionario, quería ver por dónde iba cada una. De manera científica dije, oye, las que mejor rinden están dando puntuaciones altas en los dos. Eduardo, ¿se puede dar puntuación altas en los dos? Dice, sí, pero no lo parecía a través de la literatura. Y ahí es donde voy con cuidado. ¿Por qué? Porque el problema se estaba centrando muy especialmente en el abandono deportivo.
en contextos más generales, no contextos de élite, no contextos de rendimiento, se quería tratar el problema del abandono deportivo. Y se identificaba que un ambiente, un clima, o que los significantes, familia, entrenador, etcétera, compañeros, que estaban muy orientados hacia el ego, puntuaba una probabilidad más alta de abandono. Claro, pero ¿dónde están todos aquellos que sí estaban enfocados al rendimiento? Que desde jovencitos van a un sitio porque quieren demostrar competencia, porque creen que aquello es el sitio donde pueden demostrar competencia, están orientados a resultados. Pues no los estábamos teniendo en cuenta en la investigación. ¿Por qué? Porque se estaba intentando atender otro problema. Y eso a veces desvirtúa la interpretación de los resultados de investigación, porque existe un sesgo de entrada, posiblemente por la definición del problema y otras veces porque otorgamos nosotros el sesgo en las premisas. Entonces, ¿qué pasa con la gente que no abandona, que estaba ya muy orientada a la competición? ¿Qué cambian de equipo? Y este fenómeno no estaba estudiado, no sé si ahora se está estudiando, pero cuando un ambiente poco orientado al ego trata con personas que ya están orientadas a la competición, no abandonan en sí el deporte, pero abandonan el sitio donde se está, y lo debemos saber, porque si estamos en un club no queremos que eso pase. Entonces hace falta una complementariedad, claramente, y esto se identifica el clima con la forma de dirigir que tenemos. Otra visión teórica absolutamente interesante y que nos puede resultar muy práctica nace de la teoría nace de la psicología positiva, y dentro de la psicología positiva enfocada al ámbito de la psicología ocupacional. Csikszentmihalyi, Mijail Csikszentmihalyi, ¿no? Csikszentmihalyi, creo, es checo, ¿no? Me parece que es checo. Bueno, o como se diga. Una experiencia propia aquí, con este tema. Por lo que hablamos de la individualización, de atender individualmente. ¿Quién no ha tenido equipos donde hay gente muy destacada y gente con un peor nivel, desiguales? Cuando un club tiene poca tela, normalmente gasta en alguien, por lo menos en mi deporte, en alguien que marque diferencias. Eso pasaba mucho, sobre todo en la época que estábamos en club, pasaba bastante. Y un conflicto habitual de los entrenadores es con la figura, era con la buena, con la que metía puntos, la que ganaba partidos, que es muy llamativo. Dice, te traes a una que te marca la diferencia, realmente te marca la diferencia, pero toda tu amargura está en cómo entrena. Bueno, pues esto puede explicar, y es importante. El reto óptimo, que es como lo identifica esta teoría, la teoría de Flow, es cuando la dificultad, la competencia es alta y la dificultad es alta, ajustada pero hacia arriba, se crea un ambiente de reto óptimo. Y el reto es lo que despierta, en este caso, la disposición al esfuerzo, la disposición a la mejora. ¿Tiene que ver con lo anterior? Pues claro que tiene que ver. Si yo tengo una alta motivación al resultado final, es decir, a la comparación con otros, a ganar, a llegar arriba, a ser el mejor, pero logro una dinámica o logro incluirme en una dinámica de reto, es fácil que acabe aceptando que necesariamente tengo que también tener una alta disposición a los procesos necesarios para mejorar. Entonces, tarea alta, ego alto, es lo que da el mejor resultado. Y esto nos ayuda a ajustar. Problemas reales con los que yo me he encontrado en mi etapa de entrenador es que deportistas, jugadoras, incluso de distinta edad, pero sobre todo más jóvenes, tienen una habilidad percibida distorsionada en relación a la habilidad real. Y ya no te digo en relación al potencial. Y eso hay que trabajarlo, hay que tirarse un rato. Tu ojo experto de entrenador dice, no, tú eres buena aquí, tú esto lo haces bien, pero si se percibe inferior, tienes que ajustarlo. ¿Cómo? Datos, vídeos, organización de la información para que llegue un momento, no bonitas palabras, sino hechos que demuestren, que le den una aproximación más acertada que tiene la capacidad. Te lo puedes encontrar al revés. He tratado menos el mundo del entrenamiento masculino en primera persona,
pero por mi experiencia como compañeros, porque sí fui deportista masculino, en aquel tiempo no se podía elegir y yo fui deportista masculino, entonces sí he visto compañeros que le pasaba todo lo contrario y tuve la sensación, por lo menos hablo de los años 80, tuve la sensación de que era más frecuente en chicos encontrarme con los que se percibían más de lo que eran y en chicas al revés, más que se percibían menos. Seguramente eso ha cambiado, ¿vale? Entonces no lo voy a establecer como una categoría, pero lo que sí no ha cambiado es que tienes que asegurarte que hay un ajuste aquí, porque la competencia real es el equilibrio entre la habilidad real y la habilidad percibida. Y a partir de aquí, esa competencia tiene que estar ajustada con la dificultad. Y yo diría más, de forma no lineal, como casi todo, de forma no lineal, porque es más real. De manera que, y esto es una experiencia mía como entrenador, de forma que al principio, cuando yo tenía menos experiencia, necesitaba casi la seguridad de no fracasar. Entonces acababa ajustando la dificultad de lo que estaba dispuesto a asumir como reto, la ajustaba un poquito a la baja. Eso se ve en las ruedas de prensa. Tú llegas a la rueda de prensa, tenemos 2 lesionados, el presupuesto nuestro es más bajo, no sé cuánto, el otro equipo tiene, el otro no sé qué, y parece que te estás quitando un poquito de aquí. Pero conforme pasan los años y entiendes el valor que esto te da, el valor de enfrentarte a dificultades, enfrentarte a retos altos, ves que te aporta tanto valor que te empieza a dar bastante igual si aceptas un reto que no sale bien. Es más, cuando uno sale, tiene un valor eterno. Eso ya lo llevas tú dentro, se te imprime para siempre, forja tu carácter. Y una relación de un reto conseguido, un reto elevado conseguido frente a 4, lo puedes asumir. Y yo en mi experiencia de entrenador iba viendo que cada vez me gustaba más enfrentarme. Y enfrentarte no es decir, queremos ganar aquí, queremos clasificar allí. Enfrentarte era hacer, luchar, trabajar incansablemente por conseguirlo. Quiere decir, creértelo, comprometerte con él. Me gustó. Eso, afortunadamente, salí de la selección porque me estaba llevando a plantearme cada vez retos que acababan en derrotas con más facilidad, ¿no? Pero, bueno, por cosas de la vida salí de allí. Entonces tenemos gente que se aburre, gente que tiene ansiedad y en el mismo equipo todo esto ocurre a la vez. Y el tratamiento que requiere cada uno es diferente. Cuidado con sacralizar el concepto monolítico de equipo. Son individuos y cada individuo lo suyo. Y hoy en día más, donde la sociedad realmente ha disuelto absolutamente todo lo institucional y está directamente centrada en la identidad individual. En esto recomiendo, por ejemplo, creo que tiene una visión extraordinaria que nos ayuda a clarificar, a organizar la información de cómo en el mundo en que vivimos, a Bauman, sociólogo canadiense, Bauman, Modernidad líquida. Un libro también recomendable. ¿Qué pasa cuando tú realmente aceptas el ego? No lo ves como un perjuicio, sino que la orientación al ego es necesaria, estamos en competición. Que se producen desajustes, evidentemente, y hay que controlar esto. Y también vuelven a ser individuales y en el mismo equipo te encuentras gente más predispuesta al desajuste y gente más, en fin, más ajustada. Y tienes que trabajar de forma distinta para cada uno. Vamos a establecer como competente, es decir, una orientación al ego adecuada, la parte de arriba. Hay compromiso con el éxito, hay una alta implicación en la tarea, las dos puntúan alto, hay un afán, un objetivo, una meta de superación personal, ser mejor antes de ser el mejor. En un proceso sería óptimo que nosotros fuéramos capaces de inculcar en un deportista que desee ser mejor antes de intentar ser el mejor. Ahora a veces nos llega gente que ya de primeras y de la mano de su familia quiere ser el mejor. Y claro, ¿con quién se compara? Pues con lo único que conoce. Y lo único que conoce es un entorno pobre, modelos pobres y normalmente el propio equipo. Con lo cual crean una competitividad nefasta dentro del propio equipo, muchas veces incentivada por la familia. Que está aquí, está en estos comportamientos. Cuando hay una desviación, se da el fenómeno del perfeccionista o el perfil del perfeccionista, que tiene una enorme preocupación por errar. Luego el valor del error, que todo el mundo concebimos, el valor del error en el aprendizaje lo está perdiendo, sobrereacciona, tiene dudas, se asocia, en distintos estudios asocian esto con un criticismo parental, es decir, padre o madre excesivamente críticos y muy dominados hacia el resultado final o a la comparación con otros,
o una competencia que llaman en algunos sitios neurótica, ¿no? Una competitividad neurótica que necesita demostrar superioridad y dominio sobre los demás. Este tipo de sujetos acaban convirtiéndose en perniciosos dentro de un equipo. Acaban porque son manipuladores, en fin, son personas muy tóxicas. Y dices tú, oye, ¿qué pasó con la teoría de las necesidades jerárquicas de Maslow del 54? Jaime, lo más viejo, ¿qué dice el efecto Lindy, el efecto Lindy? ¿Qué dice? Lo más viejo tiende a durar más, ¿vale? Puente romano, de donde queráis, y puente de, ¿cómo se llama este arquitecto? De Calatrava, ¿vale? El puente romano lleva muchos más años, es más probable que dure otros tantos años más. El de Calatrava lleva menos años, vamos a dejarlo ahí. Esta teoría estaba superada, porque partía de un concepto, es cierto, un concepto orgánicamente superado, que es el de que el estatus ideal es el de equilibrio. No es verdad. La teoría de sistemas, que tiene un origen organicista en sí, y por lo tanto biológico, entiende perfectamente que el equilibrio es la muerte, y que por lo tanto ningún sistema, y este es un sistema compuesto de seres vivos, no puede tender al equilibrio. Vale, el hecho de que la concepción, el marco conceptual estuviera equivocado, no quiere decir que lo que se desprende de esta teoría haya quedado anulado. Voy a explicar por qué. Si bien todas las teorías que hemos visto después están más centradas sobre aquí, sobre esto, la autorrealización, y de alguna manera tocan la estima, es normal, es decir, están en esta parte de aquí, de lo social hacia arriba, estas de aquí siguen teniendo no solo valor, sino presencia en el deporte. Estuve en un congreso de no sé cuántos, entre como 400 entrenadores mexicanos, que por casualidades de la vida, por accidentes, fui yo, porque no era yo el que tenía que ir, iba Bompa, y evidentemente yo no estoy a la altura de Bompa. Algo le salió mal y alguien dijo, pues este mismo. Entonces aparecí. Y éramos los dos que estábamos, digamos, protagonizando. Había un montón de entrenadores de élite, de México. Unos venían de Cuba, otros eran de allí, tal. Cuando tú estabas hablando de temas de estos, de dirección, de tal, te miraban raro. Pero previamente, nosotros habíamos tenido una influencia importante del voleibol cubano en España para los años 90, para los Juegos del 92, y tú veías cómo contaba y narraba la experiencia y las tomas de decisiones y tal, y no encaja. Pero es que yo he tenido también alguna jugadora que ha venido de algún país X y dices, no encaja. Y tú tienes fe en el modelo, dices, el modelo funciona, y te empeñas en el modelo, pero no encaja. Y no encaja con deportistas reales y con entrenadores reales. Gilberto Herrera, entrenador cubano que vino y fue seleccionado español para el 92, decía, en Cuba o entrenas bien o te vas a cortar caña. Nosotros nos reíamos y decíamos, ojo, qué gracioso y divertido es Gilberto, pero es verdad, es que es verdad. En México, muchos años después, porque esto es más recientemente, la realidad social desfavorecida era el núcleo más importante de deportistas de élite. En otro país de Centroamérica en el que estuve estudiando aquello porque era un fenómeno emergente en el vóley, la concepción era la misma. Una familia, toda una familia, podía pasar de estar descalza a tener coche y un buen coche y vivir bien si su hija lograba entrar en el equipo nacional. Una vez el entrenador de ese proyecto me dijo, el jefe no me deja, he encontrado una potencial líbero muy buena, pero es de familia bien y no la quiere el jefe. Cuando yo ficho a una jugadora de ese país y la incorporo aquí, no soy capaz de tener en cuenta que juega al voleibol para cubrir las necesidades fisiológicas básicas de ella y de su familia. Y eso, como dice Maslow, es jerárquicamente superior. Si esto no está, todo lo demás no importa. Y tú puedes ser que tengas a alguien así y tienes que saber atender, entendiendo que esto es prioritario. Y manejarlo.
Y si no tienes caña, pues a lo mejor tienes que ponerte al lado del pabellón un campito de caña y decirle vete a cortar caña. No sé, pero tienes que manejarlo porque si no, fracasas. Y encima normalmente fichas a alguien así para que te resuelva los partidos. Otro modelo interesante del de cohesión es el de Carron, no voy a entrar más. Y Carron lo que hace es, a lo que nos lleva es a distinguir la cohesión en la tarea y en lo social. Otra vez, una tendencia a la dicotomía, no es dicotómico. Es mutuamente influyente y además muy dinámico. El peso de cada factor puede cambiar no solo en individuos, sino a lo largo del tiempo. Otra vez, incluso el proceso de maduración del deportista va a contribuir que pese uno más y otro. Hay más estudios que acaban dándole importancia a la cohesión en la tarea. La cohesión en la tarea, estamos hablando de lo mismo, el concepto de orientación a la tarea, cohesión en la tarea es en hacer las cosas bien. En hacer las cosas bien. Hay unos objetivos, estamos centrados en los objetivos, hay un plan, estamos centrados en el plan, hay unos resultados que esperamos obtener, nos comprometemos con ellos, y los sociales nos llevamos bien, formamos una piña. ¿La cohesión por qué es importante? Pues la cohesión es importante porque un equipo cohesionado, cuando las cosas van mal, tiende a mantenerse unido, pero ojo, cuando van mal, ¿no? Que sea pequeño es importante y se ha encontrado que el tiempo que el equipo permanece junto es importante. Modernidad líquida. Ya no son los equipos así. Ahora el cambio es un elemento sustancial de nuestra vida, incluso un valor. Ahora mismo los nuevos equipos son gente que tiene otros equipos en su vida, tienen membresías compartidas. Por lo tanto, se entiende que la nueva realidad va a hacer que la cohesión pierda y que al perder la cohesión pierda la expectativa de rendimiento. Pues no. Este trabajo es relativamente reciente, de 2021. Y lo que compara es los equipos modernos que se caracterizan frente a los antiguos a que el tiempo de pertenencia al equipo es mucho menor, se comparten membresías en distintos grupos. Aquí en este equipo se junta un montón de gente para hacer baloncesto, pero luego cada uno tiene otros grupos que configuran equipos. Los liderazgos ya no son claros y pesados, sino que existe y la comunicación no es presencial siempre, sino que hay una influencia de la comunicación a distancia. Todo eso nos da lugar, según el esquema modélico que habíamos trasladado, a que no puede funcionar. Pues funciona. Encuentran que hay un concepto nuevo que no se ha incluido en esta relación, que es el de orgullo de pertenecer, que en esos equipos también se desarrolla y que acaba teniendo un peso importante. Encuentran que la interdependencia entre los se acentúa. El valor de la interdependencia se acentúa porque no tienen tiempo para realmente cumplir con los objetivos, no tienen tanto tiempo y se acentúa este valor. Y además que el aspecto social emerge a partir de esta necesidad. O sea que están funcionando los equipos modernos, también se cohesionan si se cumplen una serie de requisitos. Luego, aquello que creíamos que era causa, no lo era, porque lo que prevalece es el objetivo. Si el equipo que se constituye se reconoce a sí mismo con un objetivo, un resultado, una expectativa común, eso hace que lo necesario emerja, no en una construcción lineal, sino simplemente porque la necesidad ha sido determinada por el objetivo. Vuelvo a insistir. Pero para eso tenemos que ser capaces de tratar, de comprender cuáles son las necesidades y a partir de ahí las metas de cada uno de los individuos del equipo. A partir de ahí es como podemos construir un liderazgo a la tarea, un liderazgo basado en la tarea, antes que un liderazgo en lo social. Y si tu liderazgo en la tarea está bien construido y el equipo está comprometido con esos objetivos, lo social tiene que emerger. Emerge necesariamente, por necesidad. Y la necesidad viene establecida por los objetivos. Me he centrado en el paripé, en lo obvio. Los objetivos, ya sabemos que son importantes, creo que los estamos descuidando. Y un equipo es un conjunto de individuos y si cada individuo no es tratado de la perspectiva de sus propios objetivos, es imposible que el equipo en su conjunto pueda suplir esa carencia. Pues con esto termino. Muchas gracias.